principio creó Dios los cielos y la tierra. Dijo también Dios: júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Dos reinos formados por la mano de Dios: la tierra, habitación del hombre, y el mar, al que se ordenó que produjera en abundancia seres vivientes. La familia marina es inmensa. Abarca seres de todos los tamaños, formas y colores imaginables. En ella se cumple literalmente la orden creadora de Dios: fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares. Sí, el mar es una parte extraña y maravillosa del universo de Dios. Pero este es nuestro mundo, un mundo de imágenes y sonidos familiares. El oído nos dice casi tanto como el ojo acerca del medio en que vivimos. Sí, los sonidos nos dicen mucho acerca de nuestro mundo. Pero debajo del mar, al hombre lo envuelve un silencio arrollador. Aquí, sus oídos no le dicen prácticamente nada. Con razón al mar, desde hace mucho tiempo, se le llamó la profundidad silenciosa. Y a través de los años, los escritos sobre la vida marina apoyan esa teoría. El hombre declaró categóricamente que el océano era tan silencioso como la tumba en citas como esta de un destacado manual acuario europeo. Si algunos de los crustáceos y peces pueden hacer ruidos, estos son tan raros y de tan corto alcance que casi pueden pasarse por alto. Debajo del agua, la emoción, el hambre y la agonía de la muerte son silenciosos. Pero aunque no lo fueran, ningún oído sería capaz de oírlos. Con el siglo XX comenzó una era maravillosa, la de la radio, en que se desarrolló el tubo al vacío que amplifica las corrientes débiles, y el micrófono, que cambia las ondas de sonido en energía eléctrica. Era inevitable que en poco tiempo se ideara un método para usar estos instrumentos electrónicos y escuchar debajo del agua. Surgió un aparato que, aunque primitivo e improvisado a toda prisa, podía detectar ruidos de los barcos que pasaban, sonidos submarinos. Resultó que el mar no era tan silencioso. Pero ese descubrimiento no era demasiado asombroso. Ya sabíamos que el sonido viaja 5 veces más a prisa por el agua que por el aire. Así que si el agua es tan buen conductor, ¿por qué no oímos los sonidos del mar? Uno de los obstáculos es el límite entre el aire y el agua, que aísla casi tan efectivamente como una gruesa pared. Pero aún más importante, el oído humano sencillamente no funciona bien dentro del agua. En este ámbito se necesitan otros oídos. Oídos diseñados expresamente para uso submarino. Este conocimiento condujo a crear un instrumento llamado hidrófono, un micrófono submarino que detecta sonidos en el mar con una claridad ni siquiera soñada.
En 1941, esto se tornó en asunto de vida o muerte. Surgió el sonar, pulsaciones de sonidos cuyo eco, al llegar a los hidrófonos, proporcionaban dirección y distancia con precisión asombrosa. Fue una batería de hidrófonos instalada a la entrada de la bahía de Chesapeake como parte del sistema de defensa, la que condujo a un descubrimiento fascinante. Los hidrófonos terminaban en un tablero de control cuyas luces al encenderse ayudaban a determinar la posición de los barcos en movimiento. Una noche, a mediados de 1942, terminadas las pruebas, la Guardia Nocturna se dispuso a pasar su primera vigilia solitaria. De repente, se prendieron las luces rojas en el tablero, señales de alarma de los hidrófonos de la bahía. ¿De dónde venían esos extraños sonidos? No se pudo hallar rastro de ningún navío desconocido. Pero todas las noches ocurría el fenómeno, y pronto se convirtió en un misterio impenetrable. Los militares pidieron ayuda a los científicos, y en el teletipo por fin se leyó la respuesta. No hagan caso señales raras hidrófono, sonidos producidos por cardúmenes de corvinas blancas o roncadores. Peces que hablan. Terminada la guerra, por fin se pudo contar la historia de los sonidos submarinos. Y de sus laboratorios en Los Ángeles salió un equipo del Instituto Científico Moody embarcado en una misión histórica: la filmación de la primera película submarina sonora. Así comenzó una serie de descensos a la azulina región acuática. Apareció un mundo cuyas formas y colores habíamos conocido durante siglos, pero para cuyos sonidos el hombre había sido casi totalmente sordo. Sordo hasta el día en que nuevos oídos le abrieron un ámbito tan ruidoso y vibrante como el suyo propio. Algunos de los sonidos se podían reconocer fácilmente. Otros quedaban sin identificar. Sobre todo aquellos que surgían misteriosos de la oscuridad del océano nocturno. No todos los sonidos se identifican tan fácilmente como el de este amigo. Una incansable investigación ha continuado a través de los años, como por ejemplo en el laboratorio marino de Narragansett, donde la doctora Marie Poland Fish y sus ayudantes han analizado y catalogado con esmero los sonidos de cientos de especies de peces, crustáceos, moluscos y mamíferos. Es tan característico el sonido que emite cada animal que los espectrógrafos de sonido como estos llegan a ser en efecto huellas de voz que identifican claramente los sonidos de cada especie. Los habitantes del mar producen sonidos por razones muy parecidas a las de los seres terrestres. Algunos sonidos son canciones, frases repetidas, muy similares a los trinos de las aves. Aunque en este caso, nuestra cantante resulta ser una ballena lejana.
Otros recuerdan el zumbido de los insectos en una noche cálida. Pero la mayoría de los sonidos biológicos son llamadas intencionadas, advertencias o respuestas al dolor o al miedo. El pez sapo, por ejemplo, usa un largo tamborileo para declarar sus derechos territoriales alrededor de su nidal. Es su forma de decir: prohibido el paso. Sin embargo, para su dulce amorcito, utiliza un tono de voz muy distinto. ¿Voz? Un momento. Los peces no tienen pulmones, laringe ni cuerdas vocales. Ni siquiera un ambiente con aire donde estos pudieran funcionar. Así que, ¿cómo es posible que hable un pez? Dios le proporcionó un equipo muy especial, más variado que los instrumentos de una orquesta sinfónica y diseñado para funcionar en el agua. En muchos peces, el órgano productor de sonido es una estructura llena de aire envuelta en largas fibras musculares. Estas golpean o hacen vibrar las cámaras de resonancia para producir una serie de ladridos, gruñidos o gemidos según la especie. Ya oímos al roncador y al pez sapo. Este es el petirrojo común de mar. El pez zumbador posee algo así como una sección de percusión propia, un órgano similar a una escofina ubicado en la garganta. Está acoplado a sonadores que amplifican el sonido. El esqueleto sirve para producir las notas del coto espinoso. Los huesos del cinturón pélvico transmiten vibraciones musculares a los costados del pez que lanzan sonidos como los parches de un tambor. Estas voces del mar son nuevas para la mayoría de nosotros. Esta, ¿saben de quién proviene? Nada menos que de una langosta. Que nosotros sepamos, la langosta es el único animal que produce sonido con sus antenas. Sin oídos electrónicos, podríamos nadar a través de una escena rocosa como esta sin percatarnos de la presencia de millones y millones de diminutos camarones crepitantes. Están entre los mayores productores de ruidos del mar. El hidrófono detecta un crescendo de sonido de estos pequeños seres ocultos. El camarón crepitante es un crustáceo minúsculo mucho menor que su primo el marisco de mesa. Mide unos 2 centímetros de largo. Una de las tenazas del camarón es más grande que la otra y es el órgano que produce el ruido. En una colonia común y corriente de estas criaturas, los chasquidos individuales se funden en un clamoreo continuo. De todos los seres del mar, tal vez ninguno ha sido más fascinante para el hombre que el amistoso delfín o marsopa. Algunos se han convertido en estrellas del teatro, la pantalla y la televisión, encantando al público con sus cabriolas y su aparente alegría al tener contacto social con el hombre. Los delfines no son peces, sino mamíferos de sangre caliente que respiran aire, de una inteligencia tal que solo es superada por la del hombre. Los alegres chirridos y silbidos que contribuyen a la diversión en un circo marino pueden ser emitidos tanto arriba como debajo de la superficie del agua. En el mar abierto se emplean con cierta frecuencia entre los miembros de un cardumen para comunicarse entre sí. ¿No hay oídos que los oigan? Nada está más lejos de la verdad. Todo el cuerpo del delfín puede percibir sonido, pero los oídos están diseñados especialmente para ser empleados en el agua, aún a las aplastantes presiones a más de 300 metros de profundidad. Todo su sistema auditivo da a este animal un sorprendente sentido del oído.
exactitud para orientarse y sensibilidad a frecuencias de más de 180.000 Hz o ciclos. Capacidad mucho mayor que la del oído humano. Pero hay más. Se le ponen anteojeras de caucho sobre los ojos a este delfín en Marineland del Pacífico, en California. Luego, se arrojan 3 aros al agua. Aunque el animal tiene los ojos vendados, localiza y recoge los aros sin equivocarse, dando en el blanco cada vez con los 3. ¿Cómo lo hizo? Con sonar, ni más ni menos. Aún comparándolo con los equipos de sonar más modernos, el sistema de ecos del delfín parece increíblemente perfeccionado. Cerca del respiradero están las estructuras que producen pulsaciones intensas de complejo sonido. Las oímos como series rápidas de agudos chasquidos. El cráneo y otras secciones de la cabeza dirigen hacia adelante la mayor parte de la energía sonora. Las frecuencias más bajas se dispersan en un amplio sector que se usa para sondeos de localización general. Sin embargo, las frecuencias excesivamente altas se concentran en un rayo finísimo que se emplea para examinar blancos específicos. El sistema que detecta al eco que regresa también es altamente direccional. Los canales llenos de aceite en la mandíbula inferior parecen guiar las señales directamente hasta el oído medio. Estos ecos aportan información precisa acerca del tamaño, forma y distancia de los objetos, y además algo acerca de su textura y composición. ¿Qué tan bueno es el sonar del delfín? El hombre apenas comienza a descubrirlo. En Punta Mugu, California, una delfín de nariz de botella llamada Doris puede, con los ojos vendados, distinguir los diferentes materiales de que se componen estos discos usados como blancos. En este experimento específico, su tarea será diferenciar estos 2 metales, el cobre y el aluminio. Será una selección sorprendente, si la logra. Primero, se le tapan los ojos a Doris, y luego se la envía a un extremo del tanque. Los discos se colocan en el otro extremo. Se da la señal y Doris empieza su carrera. En su actual ceguera total, debe nadar entre las vallas y luego identificar el blanco de cobre que se ve a la izquierda. Escuchen. El silbato anuncia su triunfo y su premio. Antes de cada prueba, los blancos se quitan y se vuelven a colocar al azar. Esta vez habrá un cambio. El cobre a la derecha. Ahora va a repetirse. El cobre se quedará a la derecha. Fíjense en el movimiento exploratorio mientras compara los ecos de los 2 blancos antes de hacer su elección. Un videotape nos permite repetir la acción y también más lentamente para que los movimientos y sonidos que intervienen en la orientación del eco puedan estudiarse en detalle. En experimentos como este, los hombres de ciencia siguen indagando el alcance completo de la vida sónica del delfín. Una forma de vida que depende de la habilidad de localizar comida y evitar obstáculos, aún en aguas tan turbias que la visión es casi imposible. Esto no es solo un asunto de conveniencia, sino de supervivencia. Podríamos suponer que los seres más grandes que habitaran este planeta fueran capaces de emitir los ruidos más atronadores. Y en efecto, entre las frecuencias más bajas que se oyen en el océano, se encuentran las de algunos gigantes increíbles, como la ballena jorobada.
Pero las ballenas piloto, aunque pesan de 2 a 3 toneladas, resultan ser los canarios del mar. El tamaño poco nos ayuda para predecir el tipo de voces que poseen las ballenas. Entre los más asombrosos sonidos submarinos que se hayan grabado están estos llamados de angustia, emitidos por Namu, una de las primeras orcas que se hayan capturado. Mientras se remolcaba al animal hacia Seattle, se avistaron otras ballenas en las cercanías. Y los gemidos de Namu se escucharon por el hidrófono haciendo eco a través de las aguas. El vasto dominio de las grandes ballenas abarca casi el 70% de nuestro planeta. Hacia el norte, cerca del polo, los océanos comienzan a congelarse y a cubrirse de grandes masas de hielo polar. En estas regiones flotantes y fragmentadas viven algunos de los músicos más increíbles del mar. Esta es la canción de Erignathus, la foca barbuda. ¿Campanas? ¿Tambores de acero? ¿Algo hecho por el hombre? El esquimal sabe qué buscar: la morsa. Durante la primavera, las bolsas inflables en el cuello del macho adulto son las que producen el sonido de campana. Además, ambos sexos emiten sonidos, chasquidos y crujidos, que se cree tienen funciones similares a las pulsaciones del sonar de los delfines. Al igual que las morsas, las focas poseen aparentemente sistemas sónicos que las guían con precisión. La foca Weddell, por ejemplo, prospera en la oscuridad debajo de las densas capas de hielo. Encuentra alimento a 300 metros de profundidad donde no penetra la luz. Y luego se dirige al pequeño y vital respiradero en algún lugar de ese enorme manto congelado. Todo esto lo hace sumida en la negrura de la larga noche polar. En estas regiones es donde nos damos cuenta de una asombrosa realidad. En el llamado silencioso mar abundan los seres cuya existencia depende precisamente del sonido. Aquí pueden vivir los ciegos. Los sordos son los que perecen. Hace siglos el hombre metió la cabeza al agua, escuchó y no pudo oír nada. Así que decidió que no había sonidos en las profundidades del océano. Para él era un silencioso mar. En otras palabras, hizo una prueba, descubrió un hecho y llegó a una conclusión. Fue sencilla la prueba. Metió la cabeza en el agua y escuchó. El hecho que descubrió era evidente. No oyó nada. La conclusión parecía lógica. Poseía 2 buenos oídos. Si no podía oír nada, es que no había nada que escuchar. Ahora sabemos que el hombre llegó a una conclusión equivocada. Estaba entrando en un mundo para el cual no estaba equipado. Había muchos sonidos en el mar, pero sus oídos no servían para percibirlos. Existe otro mundo. Lo llamamos el mundo espiritual. Trata nada menos que de Dios, de la salvación, la eternidad y el cielo. Me parece oír que alguien me dice: usted no puede creer en eso, son simples tonterías, eso no existe. Pero ¿cómo puede saber que no existe? ¿Me quiere decir que ya hizo una prueba? Miró este mundo de manera intelectual. Metió la cabeza en el mundo espiritual, echó un vistazo, no pudo ver ni oír nada,
así que decidió que Dios no existía. En otras palabras, efectuó una prueba, descubrió un hecho y llegó a una conclusión. ¿Pero fue correcta la conclusión? ¿La prueba fue hecha sobre bases válidas? Dios dice en la Biblia: el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. El hombre no está equipado por la naturaleza para sentir o comprender este mundo espiritual. Falta algún elemento vital en el hombre. Hemos aceptado el hidrófono como un instrumento científico porque sabemos que sirve. Sirve porque hace años alguien dejó de confiar en sus propios oídos, desechó muchas ideas preconcebidas y se puso a descubrir unas leyes fundamentales de la naturaleza, leyes de Dios. Se guió por estas leyes con minucioso cuidado. Para que el hombre supiera que había sonidos submarinos, tuvo que buscar otros oídos. Para que el hombre llegue a saber del mundo espiritual, debe buscar oídos nuevos, también ojos nuevos, un nuevo corazón y toda una nueva vida. El Nuevo Testamento dice: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Hoy hay millones de personas en todo el mundo, e incontables millones que vivieron en otras épocas que han puesto esto a prueba. Por medio de la fe recibieron a Jesucristo, el Hijo de Dios, como su Salvador, y sus vidas fueron totalmente transformadas. La realidad de este mundo espiritual se ha convertido en el factor más dominante de sus vidas. Ahora saben porque tuvieron fe y creyeron. Aquí hay dos instrumentos. Uno nos ha abierto los secretos del océano. El otro, las promesas de la vida eterna. En la actualidad existe una voz nueva, la voz del mar, que clama desde el fondo del océano para decirnos: haz tus pruebas, descubre los hechos. Pero en este mundo espiritual, por el bien de tu alma para toda la eternidad, llega a la conclusión correcta. Para saber, hay que creer.